porque no hay verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Y me da mucho gusto que esté con nosotros Alejandro Brito, director de Letra S, porque queremos preguntarle a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Alejandro, pues ¿cómo estamos en esta materia en México? ¿Hemos avanzado? ¿Tenemos zonas conflictivas? ¿Qué debemos hacer? Pues es un placer estar aquí con ustedes en Debate 22. Y bueno, siempre cada los primeros de diciembre es una coyuntura, el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, para hacer balances, ¿no? Y yo creo que como todos los temas o problemas, siempre hay cosas en donde se ha avanzado y otras en donde no se ha avanzado mucho o incluso se ha retrocedido, ¿no? Ah, ¿se ha dado ese caso? Sí, en algunas cosas sí, ¿no? Lo que se ha avanzado mucho es en la atención del problema de salud, ¿no? Hay tratamientos, hay unidades de atención especializada, hay pruebas de detección y esa es digamos, los tratamientos es lo mejor que ha pasado en la epidemia, ¿no? Se han desarrollado tratamientos muy eficaces, seguros y tolerables, ¿no? Y en esta materia, este año, por ejemplo, las autoridades de salud introdujeron el tratamiento más avanzado que existe a nivel mundial, ¿no? Y eso me parece que fue una política muy acertada. Se va a tratar a la mayoría de los pacientes que tienen VIH con este tratamiento, ¿no? ¿Hay algún número aproximado de pacientes con VIH? Sí, se calcula que hay 230,000 personas con VIH en nuestro país, pero el problema es que no todas están diagnosticadas. O sea, no todos lo saben. No todos lo saben. Hay como un 30 y tantos % que no lo sabe. Sí, y ahí está el problema, ¿no? Porque peligra su salud, pueden llegar incluso a enfermar gravemente y eventualmente morir, ¿no? Claro. Y por otro, pues se sigue transmitiendo el virus si las personas no saben su estatus, ¿no? Y de esas 230,000, como alrededor de un poco más de 160,000 están bajo tratamiento, ¿no? En todas las unidades, en el IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud, ¿no? ¿Y el resto? El resto no tienen tratamiento y no saben que... Entonces ahí tenemos un problema de diagnóstico, de detección. Digamos que ese es un primer reto y uno de los retos más importantes, ¿no? Claro. Se debería de ofrecer la prueba del VIH, que además es gratuita, es rápida, en 20 minutos se sabe el estatus y hay ya atención si uno sale reactivo. Esta prueba se debería de poner disponible en todas las unidades de salud, ¿no? Claro. Y no lo está, ¿no? No está. Uno no puede llegar a una unidad del Seguro Social y decir me quiero hacer la prueba del VIH porque quiero saber mi estatus. No. El médico te la tiene que prescribir, ¿no? Y no, debería de ser una oferta y sobre todo, ¿sabes dónde? En los servicios que atienden a infecciones de transmisión sexual. Porque si una persona se le diagnostica con gonorrea, con sífilis, con clamidia u otra de estas infecciones de transmisión sexual, pues eso quiere decir que tuvo sexo de riesgo. Y entonces pues se le debería de ofrecer la prueba del VIH para saber si además de esta sífilis o gonorrea también tiene VIH, ¿no? Claro. Y eso no sucede, ahí estamos perdiendo una oportunidad y por eso este alto número de todavía porcentaje alto de personas que no saben su estatus, solamente les prescriben la prueba cuando hay síntomas, cuando la persona ya está enferma, cuando hay un cuadro, digamos, médico, entonces el médico dice hay que también aplicar la prueba del VIH, ¿no? Pero es ya casi seguro que lo tiene. Así es, ¿no? Entonces sí, ahí se pierde una oportunidad. Pero la buena noticia es que los tratamientos funcionan y los tratamientos hacen que la persona viva mucho tiempo y pueda hacer proyecto de vida, pueda, si quiere, terminar su carrera, llevar una vida productiva, profesional o dedicarse a lo que se quiera dedicar, formar familia y hasta reproducirse. O sea, tener hijos, porque gracias a los tratamientos se evita que se transmita el VIH de una madre con VIH a su bebé, a su hijo, ¿no? Entonces son tan efectivos que también tienen un impacto preventivo. Entonces es posible ya. Y eso es muy buena noticia porque muchas mujeres seguramente querían ser madres, ¿no? Sí, exacto. Y son tan eficaces que incluso una persona
a la que se le detecta VIH, se le da tratamiento y se apega al tratamiento, puede incluso llegar a ya no transmitir el VIH. O sea que también tiene un efecto preventivo los tratamientos. Wow. Porque lo que hace el tratamiento es que reduce la cantidad de virus circulante en tu organismo. Reduce hasta niveles indetectables por las pruebas comunes de detección. Y si tú reduces la cantidad de virus en tu cuerpo, entonces tienes menos probabilidades de transmitirlo. O sea, tiene una eficacia de prevención igual al condón. Se ha calculado que es 96% de probabilidades que una persona con VIH bajo tratamiento no transmita el virus a sus parejas, ¿no? Entonces ahí estamos en otra oportunidad. O sea, los tratamientos tienen este doble efecto. Garantizan la salud de la persona, calidad de vida, y por otro lado previenen nuevas infecciones. Entonces ahí la importancia de que todas las personas que tienen VIH estén bajo tratamiento, ¿no? En materia de educación, ¿nos hace falta más? Muchísimo. Yo creo que esa es como la parte donde cojea más la respuesta al VIH. Pues he visto campañas desde hace tiempo. Sí, no son suficientes. No son suficientes. Y falta el involucramiento de la Secretaría de Educación Pública. Porque no solamente es un problema de salud, también es un problema social, es un problema de discriminación, es un problema de estigma y de información y de ejercicio de la sexualidad plena, ¿no? Claro. Las autoridades de Sencida en este contexto acaban de decir que el número de casos de adolescentes y jóvenes que se han infectado con VIH se dobló. Si antes era el 20% de las nuevas infecciones, ahora son más del 40%. Es un peligro, es un problema fuerte. Así es. Imagínatelo más a largo plazo. Entonces aquí el problema es que no se está llegando a los jóvenes, a las y los jóvenes, adolescentes, con la información y sobre todo con los insumos de prevención, los condones, por ejemplo, ¿no? Y ahí hace falta que educación pública se involucre más. ¿Y por qué no le entra? Por el temor a esos grupos de choque que siempre están en contra de la libre sexualidad, digamos, y de la información sobre sexo en las escuelas. Exacto, porque es muy difícil hablar de sexualidad adolescente y joven porque se piensa de darles condones a los jóvenes. Estás incitando. Porque piensa que se los está uno empujando a que tengan relaciones sexuales hacia la promiscuidad sexual. Es una desconfianza hacia jóvenes y adolescentes y eso no sucede. En los países donde se ha medido esto, es al revés. Un joven, un adolescente informado sobre su sexualidad, retrasa el inicio de su vida sexual. Qué importante, ¿Sí? Qué interesante lo que dices. Es al revés, pero los grupos conservadores lo que hacen es querer provocar el miedo, el pánico, ¿no? Ahora ya distribuir condones, eso es empujar a la promiscuidad sexual a los jóvenes, ¿no? Bueno, hablemos de la ignorancia de estos grupos después de un corte. Les recuerdo que estamos conversando con Alejandro Brito, es director del suplemento Letra S, que se publica en La Jornada, y nos está dando información realmente muy interesante sobre los tratamientos que tienen que ver con el SIDA, pero también nos estabas diciendo, Alejandro, de esos grupos que se oponen pues, a la información necesaria y básica que debería estar en las escuelas. ¿Cómo podemos contrarrestarlo? Porque yo sé, además, hay datos que demuestran que son grupos muy pequeños. Las famosas asociaciones de padres de familia son casi inexistentes, son 3 personas o 4 y se acabó. Sí, pero son pequeños, pero tienen mucho poder económico, tienen mucho poder, tienen peso, ¿no? Y han creado casi un cerco en torno a la Secretaría de Educación, con estas consignas de con mis hijos no te metas, o estos miedos de hablar de sexualidad a jóvenes y adolescentes, ¿no? Cuando hay encuestas con los mismos padres de familia en México, cuando se les pregunta que quién cree que debería dar la educación sexual, los padres de familia dicen la educación, la Secretaría de Educación, el Estado. Escuela, ¿no? claro. Porque a los padres les cuesta trabajo abordar estos temas, todavía, digamos, hablarlo con sus hijas e hijos, les cuesta trabajo. No hay todavía en las familias, todavía es un tabú muy fuerte la sexualidad de adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces les cuesta trabajo, entonces sí confían en las instituciones, que las instituciones den
esta instrucción, ¿no? Esta educación. Además, creo que ya va a estar o ya está en la Constitución la educación integral en sexualidad a nivel básico. Y eso debe ser, eso es una necesidad. Y no solamente por el VIH, sino también para prevenir embarazos no deseados. Que tenemos un gran problema también con embarazos Exactamente, México es uno de los países en donde más embarazos adolescentes se dan, ¿no? Entonces todavía hay una problemática en torno a estos que los estamos dejando desprotegidos y desprotegidas, ¿no? No darles información, no darles condones, no darles anticonceptivos, desprotegemos a esta población que necesita mucho, porque van a iniciar su vida sexual. Entonces, lo que tenemos que garantizar, asegurar es que la inicien en las mejores condiciones posibles, ¿no? Informados sobre todo, ¿no? Si no es obligarlos, no es incitarlos, es simplemente garantizarles que cuando decidan hacerlo, empezar su vida sexual, pues lo hagan, como dices, en las mejores condiciones. Y sobre todo que lo decidan, porque muchas veces ni siquiera lo deciden. Es cierto. Y se dan por las circunstancias o por cuestiones de depresión, de coacción, ¿no? Entonces ni siquiera toman una decisión, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Llegan a eso. Entonces sí hay que garantizarles ese contexto de poder decidirlo, ¿no? En esto no hemos avanzado, entonces estamos como al principio. Todavía no avanzamos mucho. No, pues ahí están las cifras, ¿no? Que todavía las infecciones, las nuevas infecciones de VIH han aumentado el número de adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, sí, digamos, la ignorancia de ciertos grupos tiene consecuencias en temas de salud pública, que además tienen un costo. Totalmente, totalmente, sí. Y también, no solamente la ignorancia de estos grupos, sino también esta reticencia de las instituciones de salud, de realmente abrirse a los jóvenes, ¿no? Porque muchas veces no les ofrecen por ejemplo, condones o anticonceptivos, ¿no? Al contrario, a veces hay gente, bueno, hay servidores públicos que dicen que les piden autorización de los tutores, del padre o madre, para darle un condón. Ya me imagino adolescente o para ponerle a una chica un anticonceptivo, ¿no? Claro. Entonces digo, hasta o desconfían, ¿no? ¿Para qué lo quieres, no? Ya le pediste permiso a tus papás de tener sexo, ¿con quién lo vas a hacer? Y todavía hay una mentalidad, una cerrazón, ¿no? También dentro de las instituciones que dan servicios de salud, ¿no? Y dentro de este grupo, digamos, de jóvenes, de adolescentes, ¿hay alguna zona que sea más vulnerable, los hombres, las mujeres? Dependiendo, ¿no? de qué riesgo corran, a qué se están exponiendo. En cuestión de VIH, son sobre todo los jóvenes, adolescentes o varones, que son gays o que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual, ¿no? Ellos son los más expuestos, son los que más riesgo corren por la discriminación que sufren, por la marginalización y el aislamiento en el que están. Porque muchos de estos chicos no pueden decir su identidad sexual en su familia, ¿no? Claro. Entonces inician su vida sexual en la clandestinidad, a escondidas, sin información, se exponen a más riesgo, lo inician con personas mayores que ellos, ¿no? Que han tenido más vida sexual. Entonces, este es el grupo de la población en mayor riesgo en cuanto al VIH, ¿no? En cuanto a embarazos, pues obviamente son las chicas, ¿no? Y el virus del papiloma humano también son las chicas, ¿no? Pero en el VIH son sobre todo estos jóvenes gays y no hay servicios para ellos. Ese es el problema, ¿no? Están las instituciones, están las organizaciones civiles que ellas sigan, y entonces habría que involucrar a instituciones como el INJUVE, por ejemplo, claro, en esto también, ¿no? Te iba a preguntar, el actual gobierno del presidente López Obrador está muy interesado en los jóvenes, tiene planes económicos, tiene planes sociales. Yo espero, supongo, que habría como un puente más fácil para llegar a este tipo de información que tiene que ver con la sexualidad de los jóvenes para que no tengan tantos problemas, ¿no? ¿Crees que sea posible que transite más fácilmente? Yo sí lo creo, sí, yo sí veo disposición y apertura en este gobierno, el diálogo está abierto a la colaboración y yo esperaría que sí, porque también las personas que están en algunas de las instituciones, enfrente de algunas de estas instituciones, son personas sensibilizadas, claro, que han tenido experiencia anterior, ¿no? en tratar a poblaciones vulnerables. Yo sí espero que haya mayor apertura,
en esto, ¿no? Y que nos permita a las organizaciones civiles colaborar en crear cuáles son las políticas o los programas más adecuados para atender a diversas poblaciones que están en mayor riesgo, ¿no? Aparte de los jóvenes gay, hay que también atender a la población trans, sobre todo a las mujeres trans, ¿no? Que sufren una mayor discriminación también, ¿no? Entonces, aquí se necesita como acercamientos, digamos, específicos, ¿no? Para cada población, ¿no? Diseñar abordajes y comunitarios, y aquí basarse mucho en las organizaciones civiles, y aquí es donde, hablando de la respuesta a la epidemia del VIH, sí vemos que pues, tuvimos un tropiezo con el gobierno actual por la decisión de suspender los apoyos a las organizaciones civiles, ¿no? Que entendemos que es una política pues, para enfrentar la corrupción y para digamos, extender más los apoyos, pero me parece que se pagó muchos justos por pecadores. Sí. Y hay casos, como en el VIH, que las organizaciones civiles y comunitarias juegan un papel de primer orden. Son las que tocan tierra con ciertas comunidades en concreto. Exactamente, con aquellas comunidades que están en mayor riesgo de adquirir el VIH y están más aisladas, vulnerables, marginadas, sufren más discriminación por su orientación sexual, su identidad de género, porque se dedican al trabajo sexual, porque son usuarias de drogas, porque son muy jóvenes, ¿no? Y entonces tienen una desconfianza pues muy justificable hacia las instituciones, Claro. porque siempre han recibido pues mucha, digamos, represión o cerrazón. Entonces ahí las organizaciones civiles entran al quite y saben hacer muy bien su trabajo en el terreno, en el campo, como dices tú, en el terreno, lo saben hacer muy bien y tienen este acercamiento porque además es como una educación de pares, ¿no? Claro. No es que viene una autoridad o una persona con bata blanca a decirles lo que tienen que hacer, no, es una persona que pertenece a la misma comunidad, que está más informada y preparada y está atendiendo a otra de su propia comunidad. Y eso es muy efectivo. Pasar los mensajes de esa forma es muy efectivo. Y la red de estas personas está hecha. Hay que aprovecharla. Así es, así es. Tenemos Yo espero que se corte. encuentre. Perfecto. Perdón, y seguimos con este tema. Alejandro Brito, director de Letra S, tocas un tema yo creo que muy importante de las organizaciones civiles que surgen en las propias comunidades que tienen problemas, precisamente de rechazo, de falta de medicamentos, etcétera, porque les permiten construir y tender puentes con sus pares. El vuelo de reconocimiento de los problemas, ellos ya lo tienen. ¿Cómo podríamos inmiscuirlas más o acercarlas más para que sea más provechoso, digamos, todo su conocimiento en las comunidades? Tenemos que encontrar fórmulas para que se les siga apoyando con recursos, ¿no? Porque los recursos son muy limitados y muchas de organizaciones, en realidad, el trabajo de comunidad descansa en trabajo de voluntariado. Claro. Pero sí se necesita una parte de profesionalizar a una parte, ¿no? Claro. Entonces sí, tenemos que buscar los mecanismos en donde se haga llegar estos recursos a las organizaciones. Están haciendo cosas, se han creado centros comunitarios de diagnóstico, donde un joven gay, donde una trabajadora sexual, de Tapachula, por ejemplo, tiene más confianza en acercarse a estos centros de comunicación que a las instituciones. Claro. Entonces de verdad que son muy necesarias. Y yo espero, la verdad es que se encuentre, en Sencida tiene toda la disponibilidad y la disposición a hacerlo, que se encuentre ese mecanismo. Porque los recursos ahí están, se etiquetan recursos, ya no para el apoyo directo a organizaciones civiles, pero sí para trabajo de prevención. Entonces tendríamos que ver cómo esos recursos hacerles llegar a las comunidades más marginadas, y esto pasa por las organizaciones comunitarias y civiles, ¿no? Las zonas más marginadas son, digamos, en los estados, lejos de las ciudades. Sí, y las zonas de donde están las trabajadoras sexuales, trans o mujeres cis, porque ningún servidor público va a ir a repartir condones
a las mujeres o a las mujeres trans que se ponen en la esquina de una calle. Eso no lo va a hacer nunca. Eso lo hacen las organizaciones civiles, o sea, lo hacen otras compañeras trabajadoras sexuales que tienen su organización, que lo saben hacer muy bien. Lo mismo en los bares gays. Ningún funcionario va a ir a entregar condones ahí. Entonces, pero las organizaciones sí lo pueden hacer. Claro. O a los picaderos del norte, en Tijuana, en Nogales. Ahí van las organizaciones civiles a los picaderos a entregarles jeringas limpias a los usuarios de drogas para por lo menos evitar que se infecten, ¿no? Claro. Entonces, eso no lo pueden hacer los servidores públicos y sí lo hacen muy bien las organizaciones civiles. Claro. Alejandro, estamos en la última parte del programa. Me gustaría que nos dijeras cosas muy puntuales que se podrían hacer y que se necesitarían hacer para seguir controlando y permitir que los jóvenes, sobre todo, tengan una mejor calidad de vida en materia sexual. Uno de los mayores obstáculos para lograr controlar la epidemia es todavía este estigma que pesa muchísimo en torno al SIDA y al VIH. Todavía se piensa que el VIH se puede contagiar muy fácilmente, ¿no? Como si fuera una gripa, ¿no? Todavía se piensa, se duda de la gente que tiene VIH pensando que se lo buscó por promiscua, por su modo de vida, ¿no? Y el problema grave que tenemos es la discriminación debido a ese estigma. Gente que tiene VIH en sus trabajos no lo puede decir porque si no la corren, y hemos visto que hay gente que han corrido de sus trabajos por tener VIH, ¿no? O no los ascienden o no los contratan, ¿no? Claro. O en las escuelas, cuando se conoce que un chico, una chica tiene VIH, se le hace la vida imposible, los padres presionan para que se le expulse a esa niña, niño, porque piensan que sus hijos están en riesgo. Entonces yo creo que tenemos que vencer mucho esos temores, esos miedos injustificados, esos estigmas que todavía pesan sobre el VIH, ¿no? Para poder controlarla, ¿no? Claro. Y yo creo que la verdad es que debemos ser optimistas, porque los tratamientos de verdad son la clave para detener la epidemia. Esto es lo que te comentaba, ¿no? Tienen este doble efecto en la salud y en prevención. Entonces, yo creo que estamos en una oportunidad, porque en México la epidemia no está generalizada como en los países de África, está concentrada en ciertos grupos de la población. Entonces en México está en las condiciones de controlar el VIH y ya hoy nadie debería de morir de SIDA. El SIDA debería desaparecer, porque el SIDA es la etapa más avanzada de la infección, pero gracias a los tratamientos esa condición es reversible. Una persona que evolucionó a SIDA, gracias a los tratamientos puede revertir y solamente ser una persona con una infección crónica, ¿no? Pero que puede seguir haciendo su vida normal, ¿no? Entonces el SIDA tiene que desaparecer, nadie debe morir ya por SIDA y ese es el problema, no hemos logrado impactar en las tasas de mortalidad por SIDA en nuestro país, ni en el número de nuevas infecciones. Es terrible. Y todo por el estigma y la discriminación, que existe en todos los ámbitos, todavía está muy generalizado y no está justificado. Tenemos más de 30 años ya de epidemia, ya no se justifica. Bueno, nunca se justificó. No, pero antes no ahora tenías tanta información como ahora. Antes no se tenían tantas herramientas, ¿no? Y hay muchas herramientas también de prevención, ya no nada más el condón. El mismo tratamiento sirve para prevenir que las personas se infecten. Gente puede tomar, unas personas que se están arriesgando a la infección, pueden bajar ese riesgo si toman el tratamiento, claro, aunque no tengan el VIH, ¿no? Entonces, ya para terminar, ¿dónde las personas se pueden comunicar si tienen alguna duda al respecto? Bueno, hay muchas, ahora por fortuna hay una gran variedad de servicios, tanto institucionales como de las organizaciones civiles. Yo les recomendaría que se suban a la página de Cencida, ahí está el directorio de todas las organizaciones, o en la página, si viven en la Ciudad de México, en la página del programa de VIH-Sida de la Ciudad de México, ¿no? De las clínicas Condesa, que realmente hacen una labor muy buena y es un servicio de primera, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar la información, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alejandro, y de verdad te agradezco porque ante estos problemas la única forma de poderlos combatir es
analizando de qué se trata la cosa, porque como tú bien nos has estado bien haciendo ver en esta última parte del programa, no hay ideas sin consecuencias. Hay ideas erróneas que tienen consecuencias mortales para mucha gente. Gracias por acompañarnos aquí en este programa y a ustedes los esperamos el próximo lunes aquí en Debate 22.